Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A nombre del Instituto Nuevo Amanecer les doy la bienvenida a esta primera sesión de la Jornada Académica Digital. Les cuento que el Nuevo Amanecer es una institución sin fines de lucro ubicada en el estado de Nuevo León, que es al noreste de México, que desde hace casi 42 años brinda atención integral a niños y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias, en su gran mayoría de muy escasos recursos. A lo largo de estos 42 años hemos venido trabajando en construir un modelo que gracias a la comunidad y a la unión de muchas voluntades se ha podido lograr. Es un modelo que es único en el país y el cual queremos platicarte, queremos compartirte. Yo soy Juan Carlos Treviño, soy el director de los programas de atención en el Nuevo Amanecer y realmente nos sentimos muy afortunados de poder conectarnos contigo hoy y poder compartirte cada martes de nuestra jornada académica una visión global sobre parálisis cerebral, partiendo desde lo que es el diagnóstico, la detección de necesidades, metodologías de atención, hasta los aprendizajes que hemos tenido en todo este tiempo. En unos momentos vamos a poder enviar por el chat de aquí de Facebook una liga para nuestro grupo de Academia PC, donde nos encantaría que pudieras sumarte y ahí poderte compartir las presentaciones, poderte compartir artículos y también invitarte a los diferentes eventos que tengamos en el instituto. Pues bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar a la doctora Consuelo Ibarra Rodríguez, quien tiene más de 20 años ya de experiencia en rehabilitación pediátrica y en parálisis cerebral, miembro de la Academia Mexicana y Americana de Parálisis Cerebral, y actualmente ella es la coordinadora del área médico-terapéutico del Instituto Nuevo Amanecer. Ella nos compartirá el primer tema sobre parálisis cerebral, diagnóstico y abordaje integral basado en necesidades. Muchas gracias, ojalá que nos puedan seguir acompañando cada martes a esta hora. Adelante, Consuelo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en estos momentos, en este arranque de nuestra jornada académica digital. Estamos muy contentos de poder iniciar este ciclo de conferencias y compartir todo el conocimiento y la experiencia que Nuevo Amanecer día a día ha ido acumulando a lo largo de estos años. Y pues bueno, este primer tema con el que el día de hoy voy a compartir con todos ustedes es el de la parálisis cerebral, diagnóstico y abordaje integral basado en necesidades. Y bueno, pues, ¿con qué podemos empezar? Pues con la definición. La siguiente, por favor, Andrea. En cuanto a la definición de la parálisis cerebral, pues este es un trastorno neurológico permanente causado por un daño al cerebro inmaduro y también puede ser por un desarrollo cerebral anormal que ocurre antes de nacer o en las primeras etapas de vida. Entonces aquí ya estamos compartiendo pues varios conceptos importantes que son clave en poder dar este diagnóstico. Es permanente y ocurre en un cerebro inmaduro. Pasamos a la siguiente, por favor. Por ende, estamos hablando que esta se vuelve una condición de vida permanente en donde se va afectando la habilidad del movimiento, del equilibrio y de la postura en una persona y el impacto que tiene habilidades, pues es que en el desarrollo de la presentación voy a platicar con ustedes sobre esta cuestión en particular de la actividad y de la participación, porque la Organización Mundial de la Salud nos ha conducido a que dentro del abordaje del paciente con cualquier tipo de discapacidad, y esta es una parálisis cerebral, pues nos lleva a que veamos más allá en nuestro tratamiento, en nuestro planteamiento terapéutico del paciente, a que sea un abordaje funcional, un abordaje práctico que impacte
en mejorar esas actividades de la vida diaria de la persona y su participación dentro de la comunidad. Pasamos a la siguiente. Entonces aquí estamos hablando ahora sobre cuáles son esas características que ocurren en la parálisis cerebral. Como ya dije, uno, el primero es que ocurre a la permanente, por eso desaparece. Y aquí hay un punto importante, no es progresiva. Si está progresando, entonces tenemos que pensar en que tenemos que ejecutar un diagnóstico diferencial de nuevo, porque la parálisis cerebral no progresa. Si progresa, es otra cosa, no es parálisis cerebral. Lo que sí puede estar sucediendo es que hay problemas asociados, problemas coexistentes, y estas alteraciones a veces son las que están progresando y por ende pudiera aparentar que la parálisis cerebral está progresando, pero se tiene que hacer esa fineza en el diagnóstico para ver si es una comorbilidad de la parálisis cerebral para estar atendiendo ese escenario. Pasamos a la siguiente. Antes de progresar más en la presentación, pues quiero hablar un poco sobre la historia de la parálisis cerebral. Fue descubierta, fíjense que en 1860 por un cirujano inglés llamado William Little, y este cirujano observaba rigidez en los brazos y en las piernas de los niños y él lo llamó diplejía espástica y fue conocido primero como enfermedad de Little. Entonces, esta enfermedad de Little es la que ahora venimos a conocer como parálisis cerebral, que ha pasado por muchas diferentes formas de llamarse, trastorno neuromotor estático, pero la manera más común en la que todos lo conocemos y por ende es la que se utiliza, pues es la de parálisis cerebral. Y la teoría que el doctor Little planteó fue que era debido a alguna dificultad durante el nacimiento y esto causaba una lesión y pues no estaba tan errado el doctor. Claro que ahora pues las causas se han ido, son todo un abanico de causas y más adelante vamos a hablar de ellas. Pasamos a la siguiente. Ahora quiero hablar con ustedes sobre la prevalencia de la parálisis cerebral y nos vamos a ir como de un zoom de lo que se dice a nivel mundial y cómo lo vamos a ir aterrizando a Monterrey. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud nos comparte una prevalencia, el dato de 2 de cada 1,000 habitantes en el mundo presentan parálisis cerebral. Si nos vamos a otras fuentes mundiales, fuentes reconocidas a nivel internacional, pues tenemos el Centers for Disease Control and Prevention, que es la CDC, una de las máximas autoridades a nivel mundial en cuanto a patologías. Y la CDC menciona que la prevalencia de la parálisis cerebral va desde 1.5 hasta 4 de cada 1,000 personas, habitantes, presentan la parálisis cerebral. Si queremos, como ya les dije, irnos de a nivel general a lo que está sucediendo en Monterrey, o por lo menos en México, les quiero compartir ahorita a cabo un estudio de prevalencia de la parálisis cerebral a nivel regional. Estamos haciendo un estudio multicéntrico para conocer cuál es la incidencia en nuestra región, en el noreste del país, y vamos a un poco más de la mitad de este estudio, por lo que les puedo compartir que este dato de la CDC, de que va desde 1.5 hasta 4 de cada 1,000, en nuestra región apunta a que nosotros nos estamos acercando más hacia el 4 de cada 1,000. Y este es un dato importante porque ya una vez conociendo la estadística regional, pues es como se puede ir generando estrategia y política pública para poder ante gobierno plantear una verdadera problemática social y que de ahí se deriven cambios. Entonces es importante este dato, que cuando termine el estudio, pues por supuesto que lo vamos a compartir y publicar para que sea de uso general. Pasamos a la siguiente. Aquí continuamos hablando de la prevalencia.
Y les presento una cifra aquí, 17 millones de personas en el mundo viven con parálisis cerebral. Este 17 millones de personas está hablando, tomando el dato de la OMS, de 2 de cada 1000, por lo que si estuviésemos hablando, tomando el dato de la CDC, que puede ser hasta 4, que apunta nuestros estudios a que en efecto estamos en las 7, son 34 millones de personas que pudiesen estar viviendo con parálisis cerebral en este momento. Y es importante también recalcar que la parálisis cerebral es la primera causa de discapacidad motriz en la infancia. Esto pues también nos lleva a subrayar el porqué de la importancia de hacer una detección temprana para poder hacer una intervención oportuna, sabiendo que la discapacidad de los niños, 1 de cada 323 niños presentan esta discapacidad. Pasamos a la siguiente. Aquí en esta transparencia pues quiero hablar con ustedes sobre las causas. Hay muchas causas. Como ya dije, pues ocurre en un cerebro en desarrollo. En un cerebro inmaduro. Tenemos nuestros huesos, nuestros músculos, ya nada más lo que falta es crecer. Sin embargo, el cerebro no termina de madurar, de desarrollarse, sino hasta los 3 a 5 años de edad. Entonces, todo lo que suceda en estos primeros años de vida, pues el cerebro está mucho más susceptible, mucho más vulnerable a que cualquier situación que lo dañe, pues deje un daño mucho mayor. Y entonces, por eso es que va desde antes del momento del nacimiento, durante la etapa de nacimiento y en los primeros casos. Bueno, pues hay una causa genética. Esta causa genética cada vez retoma una mayor relevancia conforme los estudios genómicos se van desarrollando más. Hay toda una área de la medicina que se está abriendo tremendamente al estudio de las causas genéticas, el rol de la genética como causa de parálisis cerebral, y hay que estar atentos a esas publicaciones, sobre todo que la causa genética juega un rol importante. Hay otras causas como malformaciones cerebrales que también pueden ser causa de una parálisis cerebral. Y en malformaciones cerebrales pues hay muchísimas causas que pueden ser el motivo de una malformación cerebral. Otra causa prenatal también puede ser una insuficiencia placentaria. Plasmosis, rubeola, y entonces en esas situaciones se puede afectar el desarrollo correcto, y entonces esto puede ser una causa de parálisis cerebral. En cuanto a causas perinatales, la causa más común es la hipoxia. ¿Qué es esto? Pues la falta de oxígeno. La falta de oxígeno es muy diferente el efecto que tiene una falta de oxígeno a nivel muscular, a nivel de piel. Por ejemplo, podemos estar
haciendo alguna actividad en la cocina, te cortas, te pones un torniquete, te arrancas al hospital a urgencias y llegas con tu torniquete en el dedo, te lo quitan y pues ya después de que te cosen y pues tu hueso está perfecto, tu músculo está perfecto, tu piel está perfecto, pero pues puedes sentir ese dedo un poco dormido y tardarse esa sensación de adormecimiento por un buen tiempo. Esto nos habla sobre esa fragilidad, esa susceptibilidad de los nervios ante la falta de oxígeno. Entonces es igual cuando nacemos. Si hay un trabajo de parto difícil, si hay un trabajo de parto prolongado, en donde le había estado faltando oxígeno al niño, al producto, al bebé, dependiendo de ese tiempo y esa magnitud de la falta de oxígeno, pues va a poder dejar una consecuencia, una lesión en el cerebro. Y luego también puede haber situaciones en donde por la prematurez, cuando tenemos un embarazo múltiple, las probabilidades de que haya un parto prematuro se elevan y al haber un embarazo múltiple, las probabilidades de que los bebés nazcan con bajo peso, pues también se elevan. Entonces, entre la prematurez y el bajo peso, eso también causa un problema de prematurez. Causas postnatales son también neuroinfección. Seguimos ahorita estamos en las causas postnatales. En las postnatales la principal causa son las neuroinfecciones, las secuelas de las neuroinfecciones. ¿Cuáles son las más comunes? Pues lo que conocemos como la meningitis. Esto no quiere decir, y esto es bien importante subrayarlo, no todos los bebitos que sufren de una meningitis van a quedar con una secuela de parálisis cerebral. Pero un niño que tuvo parálisis cerebral sí puede ser una causa de la meningitis. Como no todos los bebés que tienen un trabajo de parto difícil, complicado, en donde falta oxígeno, signifique que ya van a tener parálisis cerebral. Estamos hablando que son factores de riesgo, son factores causales, pero no significa que siempre que tuviste un parto difícil o que tuviste una meningitis, en automático eso va a implicar que ya vas a tener un diagnóstico de parálisis cerebral. Otra causa postnatal es kernicterus. ¿Qué es esto? Es cuando la bilirrubina en un bebé se eleva en niveles que son tóxicos para el cerebro. La bilirrubina en algunos niños, a veces por inmadurez del hígado, pero a veces también cuando hay problemas de incompatibilidad de grupo sanguíneo con su mamá, puede causar que la bilirrubina se eleve. Y al elevarse de una manera tóxica, entonces de una manera muy, muy, muy elevada, la bilirrubina se fija en ciertos tejidos que se llaman basales en el cerebro, y estos ganglios basales son los segmentos que tenemos en el cuerpo, y entonces ahí muy concretamente se presenta una parálisis cerebral isquinética de la que voy a hablar más adelante. En otras causas postnatales, pues también está la falta de oxígeno, como puede ser, que puede suceder que nace un niño sano, pero tiene necesidad de una cirugía y como en todo riesgo quirúrgico, puede haber complicaciones y si en una complicación hay una falta de oxígeno por un paro cardiorrespiratorio, por N.000 causas que pueden ocurrir paros cardiorrespiratorios, una secuela puede ser la parálisis cerebral si ocurre en esas primeras etapas, en esos primeros meses de vida, como también, por ejemplo, un accidente que deja un traumatismo cráneoencefálico y entonces ese traumatismo cráneoencefálico queda una lesión en ese cerebro inmaduro y también puede ser causa de parálisis cerebral. Entonces, como vemos, hay muchas causas, hay muchos motivos, pero el común denominador es que es en un cerebro que está en etapa de desarrollo, es un cerebro inmaduro. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva
dando continuidad a las causas, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos varias causas, nos hace sospechar que el paciente que estamos valorando puede llegar a tener parálisis cerebral o no, y entonces empieza este algoritmo que manejamos en el área, en el ejercicio de la medicina, y en estos algoritmos, pues primero, encontramos factores de riesgo para que el niño tenga parálisis cerebral, sí o no. Es un sí, tengo que estar monitoreando el desarrollo del niño, sobre todo el desarrollo motor, sobre todo el desarrollo neurológico, estar vigilando que no haya una persistencia de reflejos primitivos, estar vigilando que ese desarrollo motriz grueso, motriz fino, sensorial, adaptativo, lenguaje, todo se esté llevando a cabo. Y luego, en ese monitoreo, voy detectando que hay una alteración en el desarrollo, se está quedando relegado a algún área del desarrollo. Bueno, pues sí, pues pido un estudio de imagen, que el estudio de imagen, el gold standard que se pide, pues es la resonancia magnética nuclear. Pedimos ese estudio de imagen y si en ese estudio de imagen encontramos imágenes compatibles con daño, que lo empatamos con el historial del niño, tuvo una hemorragia cuando nació, nos da imágenes específicas a nivel cerebral, o si tenemos en la historia clínica que hubo datos de hipoxia, de falta de oxígeno, eso también nos dan otro tipo de datos, o una meningitis, y bueno, vamos haciendo ese empate del historial médico del niño junto con ese estudio de imagen, y además lo atamos con esa valoración del desarrollo, y si todo se va a un sí, sí hay un riesgo, sí hay un estudio de imagen anormal, sí hay un retraso en el desarrollo, pues entonces vamos comprobando que en efecto sí hay un diagnóstico final de parálisis cerebral. Sí hay un desarrollo anormal, pero no se tiene un estudio de imagen compatible con parálisis cerebral, entonces tenemos que seguir buscando nuestro diagnóstico diferencial si es algún otro tipo de diagnóstico. Y hay que seguir investigando, que se tiene que estudiar en conjunto el pediatra con el neuropediatra. Y bueno, entonces comprobamos que sí es una parálisis cerebral. Aquí es bien importante que se quede el mensaje que la intervención temprana es un factor de cambio y un factor en el pronóstico funcional muy importante en el paciente. Entre tengamos mayor agudeza en detectar que el niño tuvo factores de riesgo y que estamos detectando que hay síntomas de alerta motoras o neurológicas, hay que empezar esa intervención temprana para que cuando ya lleguemos al punto de hacer ese diagnóstico que generalmente se hace entre los 18 y 24 meses como ya un diagnóstico establecido, un diagnóstico final, bueno, pues que ya hayamos estado haciendo un abordaje de intervención temprana para poder estar mejorando ese pronóstico funcional en el paciente, en nuestro paciente que estamos abordando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, entonces ya tenemos establecido un diagnóstico. Es una parálisis cerebral. Pues tenemos que comenzar a investigar, clasificar esa parálisis cerebral porque tenemos todo un abanico de afección en donde puede ser desde una muy leve, en donde el impacto en la función de la persona es mínimo, hasta una afección severa, en donde esa persona puede llegar a ser una persona dependiente al 100% de su cuidador. Y los abordajes y las necesidades pues, son muy distintas. Entonces, lo primero que estamos haciendo primero es conocer el origen y luego pasar a la clasificación fisiológica. ¿Qué es esta clasificación? Pues bueno, dependiendo del área afectada,
pues el tono muscular de la persona va a ir cambiando. Si se afecta la corteza motora, que esto representa el 70-80% de los casos, vamos a ver que el tono muscular va a estar incrementado. ¿Qué es esto? Es espástico. Entonces los músculos están tensos, están rígidos, batallo para iniciar un movimiento y por ende el manejo que requiere un niño con espasticidad es muy distinto, por ejemplo, del niño que tuvo una lesión en ganglios basales, en donde, por ejemplo, como mencionaba hace unos momentos, ese niño que tuvo una bilirrubina muy elevada, que se hizo el diagnóstico de kernicterus, entonces esa bilirrubina fue y se fijó en los ganglios basales y dejó un daño. Y ese daño va a representar que tiene un tono entonces fluctuante, un tono en donde hay movimientos incoordinados, involuntarios, estereotipados, que pueden ser como atetósicos o pueden ser distónicos. El abordaje que requiere un niño con un problema disquinético es muy distinto al que requiere un niño que tiene espasticidad. El paciente disquinético representa aproximadamente un 10%, es el que menos vemos. Un ejemplo muy clásico de ataxia es el paciente con Parkinson, y aquí el daño es en cerebelo. Y bueno, luego finalmente, y como en todo, pues hay combinaciones. Y estas entonces las llamamos como mixtas. Y la combinación más común, pues es la espástica con la tetósica. Y es importante que nosotros vayamos estableciendo estas clasificaciones porque entonces es una forma rápida de poder hablar con nuestros pares en el área terapéutica, en el área educativa, en el área psicológica, con todo el equipo multidisciplinario que se requiere en el abordaje del niño y también pues para ir platicando con los padres de familia y poder platicar sobre las necesidades que va a tener su hijo. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí continuamos hablando sobre la clasificación, pero ahora ya brincamos a la topográfica, es decir, la geografía del cuerpo que está afectada en la persona con parálisis cerebral. Aquí, en esta diapositiva, pues yo les comparto tres afecciones que son las más comunes, sin embargo, hay muchas combinaciones entre sí. Vemos lo que es el cuadripléjico, en donde están afectados tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. Sin embargo, aquí puede haber que sea una cuadriplejía, pero está más afectado el miembro superior izquierdo o está más afectado el miembro inferior derecho. Se valen ese tipo de combinaciones. Luego tenemos la diplejía, que la diplejía está afectado todo el cuerpo, pero de predominio miembros inferiores. Y luego tenemos el hemipléjico, que el hemipléjico es pues una afección unilateral, ya sea el lado derecho del cuerpo o el lado izquierdo del cuerpo. Entonces aquí ya van entrando diferentes factores en donde ya dijimos si el paciente es espástico, si es disquinético, si es atáxico, y ahora, porque ya clasificamos el tono, y luego pasamos a decir el topográfico. ¿Es una cuadriplejía espástica? ¿Es una diplejía espástica? ¿Es una hemiplegia espástica? ¿O estamos hablando de una cuadripléjico atetósico? ¿O es mixto? Vamos armando el diagnóstico completo, la clasificación de nuestro paciente para irlo conociendo mejor sus necesidades. Pasamos a la siguiente. Y aquí, hablando de conocer mejor a nuestro paciente, pues hacemos el uso de escalas funcionales. Es importante que conozcamos estas escalas funcionales en el abordaje del paciente con parálisis cerebral. Estas escalas funcionales son escalas de medición
que se utilizan a nivel internacional. Y es muy importante que podamos tener la clasificación de nuestro paciente, porque esto nos ayuda también para ir conociendo sus necesidades, sus prioridades, nos ayudan como una herramienta de conversación con el padre de familia, pero también nos sirven como herramienta de conversación importante con nuestros colegas cuando estamos en reuniones de médicas, reuniones de nuestras asociaciones, cuando estamos haciendo publicaciones, cuando estamos discutiendo y queriendo encontrar los mejores abordajes para los diferentes perfiles de la población de personas con parálisis cerebral. Es importante saber el perfil de la población que tú atiendes. Entonces aquí les voy a compartir 4 escalas. La primera escala es el GMFCS. Este nos habla sobre la motricidad gruesa del paciente, nos habla sobre sus habilidades para hacer traslados independientes. Estas son las iniciales que quieren decir Gross Motor Function Classification System, siendo el nivel 1 el de mayor independencia o el de menor afección, hasta el quinto nivel, en donde el quinto nivel es el de mayor afección, es el de mayor dependencia con terceros. Entonces, si tomamos la primera, pues nos habla que el nivel 1 es el niño que camina solo y el nivel 5 es el niño que está en una silla de ruedas y que depende de una persona para que lo mueva. En la segunda escala, que se conoce como MACS, estas son las siglas para Manual Ability Classification System, y esto nos habla sobre la habilidad manual del paciente, y volvemos a lo mismo. El nivel 1 es el niño que tiene manos funcionales, pero si nos vamos hacia el 5, entonces aquí nos vamos hacia un niño que no tiene una habilidad funcional en sus manos y que depende de otra persona para todas las actividades que impliquen una intervención de las manos. EDAX. Esta escala funcional habla sobre Eating and Drinking Ability Classification System. Es una clasificación del beber y del comer, que nos habla sobre la eficiencia y la seguridad que tiene un paciente al beber y al comer. Es comer un escenario que está en un nivel 5, en donde no tiene eficiencia al comer y tampoco tiene una seguridad al beber y al comer, y debe de tener el escenario muy fuerte contemplando la posibilidad de una gastrostomía para poder beber y comer con seguridad. Y la última escala, que es la CFCS, Functional Communication Classification System, nos habla sobre esas habilidades que tiene esa persona para comunicarse con eficiencia y poder comunicar los mensajes, sus emociones, lo que quiere decir que la comunicación pues es sumamente importante, es un derecho humano y que debemos tener también muy detectado en el paciente, porque si no está logrando una comunicación funcional, nosotros estamos con la obligación ética y moral profesional de brindarle esos sistemas alternativos o aumentativos de comunicación para que él pueda tener asegurada una comunicación funcional con las personas que lo rodean. En la siguiente diapositiva, que ya está proyectándose, que es la de habilidades más gruesas, bueno, pues aquí sobre el 1, como pueden ver, pues es ese niño que está subiendo y bajando escaleras sin ningún problema. Y el número 2 es un niño que ya tiene que tomarse de la mano, ¿verdad?, para poder tener esa seguridad al subir y al bajar. El número 3, el nivel 3 del GMFCS
GMFCS, pues es ese niño que tiene que hacer uso de un andador para poderse desplazar y que si tiene que recorrer distancias largas, pues para el uso de su energía, el uso más eficiente de su energía, mejor se sube a una silla de autotraslado. El nivel 4 es ese niño que ya está en una silla de ruedas y que puede, si se le adapta, moverse solo. Y en el número 5, pues es un niño que ya definitivamente, hagamos las adaptaciones que hagamos, pues es un niño que depende de una tercera persona para poderse desplazar. Bueno, el uso de estas escalas, en cuanto a si utilizamos, y aquí les quiero compartir escalas funcionales utilizadas en el No Amanecer, pues te ayuda para clasificar tu población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el GMFCS, pues tenemos que el 74% de la población del instituto no puede caminar de manera independiente. Entonces, eso te ayuda a poder tomar decisiones estratégicas en cuanto a los abordajes terapéuticos, la planeación de las necesidades de tu población. Y así, pues, te ayuda para seguir tomando decisiones en cuanto a también lo que es la comunicación funcional, el uso de las manos y de la alimentación. Ahora, por último, en cuanto a las clasificaciones, ya para pasar luego a otro tema, es importante pues estar conociendo todas las clasificaciones que existen en el mundo. Ahorita la clasificación europea es la que está con vanguardia y es la que está queriendo proponer que el resto del mundo nos unamos a esta clasificación de Surveillance Cerebral Palsy Europe y conocido por sus siglas SCPE. Y en esta propuesta europea lo que nos invita es que todos empecemos a usar esta nomenclatura en donde digamos, ok, es una parálisis cerebral espástica, bilateral o unilateral. Y aquí estamos hablando en que si es una PC espástica bilateral, pues es el paciente con una cuadriplegia espástica. Si es una PC espástica unilateral, esto quiere decir que es un paciente con hemiplegia espástica. La PC disquinética, en la que hablaba sobre ese paciente que tiene movimientos descontrolados, recurrentes, estereotipados, y se divide en la corioatetósica, que es ese niño que está en continuo movimiento como una lombricita y su tono es fluctuante y fluctúa hacia la hipotonía, o el paciente distónico, en donde hay poca movilidad y de repente hay movimientos involuntarios y descontrolados que van hacia la hipertonía. Y luego el paciente con ataxia, que ese sí no cambia, es el paciente atáxico, como ya dijimos, que es ese que tiene un movimiento anormal, poco coordinado, con poca certeza, con poco equilibrio en sus movimientos. Entonces, resumiendo, pues ya dijimos, vamos a clasificar al niño de acuerdo a la causa de la parálisis cerebral, vamos a clasificar el tono muscular, vamos a clasificar la geografía que está afectada en el cuerpo del niño y vamos a poder tener clasificada la función motora gruesa, la función motora fina, la habilidad para comer y beber con eficiencia y con seguridad, y también vamos a clasificar su comunicación funcional. Y con todo esto entonces ya vamos a tener una visión general, pero muy integral de las necesidades de nuestro paciente. Vamos a el punto número 4, que en las características estaba yo comentando sobre las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Son esas enfermedades coexistentes que nos pueden dar una apariencia
como si la parálisis cerebral estuviera progresando, pero que en realidad son estas enfermedades coexistentes que pueden estarse presentando o que pueden estar avanzando y que son las que tenemos que conocer para saberlas detectar y para poderlas entonces abordar de manera temprana y que esa historia natural de esa enfermedad la podamos frenar para evitar las complicaciones. Acaba de ser publicado el año pasado, a inicios de este año, un estudio publicado en la revista de Developmental Medicine and Child Neurology, que es la revista que pertenece a la Academia Americana de Parálisis Cerebral. Esta revista está reconocida a nivel internacional y encontré este artículo muy interesante que quiero compartir con ustedes, en donde habla sobre cómo publica que hay un 95% de probabilidades que una persona con parálisis cerebral tenga enfermedades coexistentes. Entonces, nosotros sabiendo que un 95% de las personas con PC tienen enfermedades coexistentes, estamos obligados a estar monitoreando al paciente para podernos adelantar, detectar tempranamente esas enfermedades coexistentes que ya están bien descritas, que ocurren, y poderlas abordar y mejorar esa calidad de vida de la persona con parálisis cerebral. Aquí vemos que la incidencia mayor es en las enfermedades del sistema musculoesquelético, hasta en un 50% de las personas con parálisis cerebral. La escoliosis se presenta en un 15%, problemas digestivos en un 40%, enfermedades respiratorias un 30% y la epilepsia abarca hasta un 40% de enfermedades coexistentes. Y ahí está la cita bibliográfica para si luego ustedes quieren consultar y leer detenidamente este artículo, que está muy interesante y se los recomiendo, para que entre mejor informados estemos sobre la presentación de estas enfermedades coexistentes, mejor abordaje podemos hacer y hacer una intervención temprana, que es la mejor forma en que podemos abordar a nuestro paciente. Vamos a hablar ahora a detalle en la siguiente diapositiva sobre los trastornos neurológicos que afectan tanto a la calidad de vida de nuestro paciente. Uno de cada cuatro, como ya dije, presenta epilepsia. Sin embargo, esto no es el único trastorno neurológico que se puede presentar. O hasta un 20% de las personas con parálisis cerebral pueden tener trastornos del sueño, y esto afecta mucho la dinámica familiar, porque el niño está dormido de día y está despierto de noche. Entonces, el cuidador, que casi siempre es la mamá, pues cuando duerme, no duerme en ningún momento, porque de día pues está atendiendo todas las demás responsabilidades que mamá tiene, y luego en la noche, que es el momento de descanso, pues tampoco descansa, porque el trastorno del sueño tiene al niño despierto y el niño no puede estar solo. Entonces, esto de veras afecta a la salud física y emocional del niño y de la familia. Otro problema, y este es un problema también, otro trastorno que impacta mucho y desgasta mucho en la calidad de vida de la persona, y esto es el dolor crónico. Hasta un 50% de las personas con parálisis cerebral viven con un dolor crónico, y esto es una mezcla de factores en donde, si no hay una comunicación efectiva para que el niño pueda estar comunicando que algo le incomoda, que algo le duele, combinado con las restricciones de la movilidad y los trastornos en la postura, entonces estamos combinando que esas posturas inadecuadas, esa falta de movilidad esté causando incomodidades que de forma crónica se van traduciendo en dolor, y que cuando el paciente no lo puede comunicar, pues entonces se vuelve un dolor crónico, que tenemos que entonces nosotros estar buscando cambios en el tono muscular, movimientos repentinos, asociándolos con expresiones faciales, para poder nosotros estar sospechando y detectando si hay algún indicio de que el niño esté viviendo con dolor. Y por último, y no menos importante, pues el problema de control de esfínteres,
Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando sobre la independencia y la autoestima de la persona. Hay muchos, uno de cada 4, el 25% de la población, tiene algún trastorno en su control de esfínteres. Entonces, tenemos que descartar causas fisiológicas que puedan estar afectando el que se logre ese control de esfínteres y pedir esa interconsulta con el urólogo cuando sea necesario. En la siguiente diapositiva, aquí estamos hablando sobre los trastornos osteomusculares, y este es bien importante porque, como ya dijimos, que hasta un 80% de la población de personas con parálisis cerebral tiene una parálisis cerebral espástica. Entonces, si combinamos que está y que este perfil de población tiene hasta un 90% de probabilidad de tener una luxación de cadera. Entonces, si ya nosotros sabemos que nuestro paciente es no ambulatorio, que tiene un tono espástico, que tiene un riesgo incrementado de poder tener problemas osteomusculares, específicamente tenemos que estar monitoreando esa cadera radiológicamente y clínicamente para evitar que si se va a luxar, se luxe de una manera tan temprana o se luxe a una velocidad incrementada. Tenemos que estar monitoreando para intervenir si es con un manejo postural, si es con una infiltración de toxina botulínica o si es con una liberación tendinosa, lo que se tenga que hacer. Por eso es importante estar llevando los controles. Y luego, pues, otro tipo de trastornos osteomusculares que sucedan, pues es una desviación de columna, contracturas musculares, y pues también debido a la falta de movilidad y a la falta de descargas de peso, pues también el que haya osteoporosis, que se vaya perdiendo la adecuada mineralización de ese hueso, y entonces el paciente esté en un peligro de fracturas patológicas, de fracturas que no debieran ocurrir ni a su edad, ni con la facilidad que se pudiera fracturar cualquier niño comparativo de esa edad. Pasando a la siguiente diapositiva, aquí pasamos entonces a trastornos nutricionales y trastornos en la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué los pongo juntos? Pues porque son los mismos músculos los que utilizamos para comer, para beber, que para hablar, y porque el abordaje pues involucra la terapia oromotora para mejorar cualquiera de estos dos tipos de afecciones. Y aquí es bien importante tomar en cuenta que la prevalencia reportada a nivel mundial es que 1 de cada 3 niños presenta desnutrición. Sin embargo, podemos encontrar literatura en Latinoamérica que refiere que puede haber hasta un 40 o 50% de prevalencia en países en desarrollo. Esto es bien importante porque si el niño no está en su estado nutricional ideal, si el niño está en desnutrición, difícilmente ese niño va a poder tener el aprovechamiento que podría tener en sus actividades terapéuticas, en terapia física, terapia acuática, en la terapia de lenguaje, en su salón de clase. Si el niño está en desnutrición, ese niño no va a tener el nivel de energía que requiere un aprovechamiento. Y además, y muy importante, ese niño es el sistema inmunológico se puede comprometer y en un círculo vicioso. Entonces, sumamente importante para que combinando una
dieta específica a las necesidades nutricionales del niño con esas adaptaciones que pueda requerir, con suplementos nutricionales y con una terapia oromotora específica, con una técnica de alimentación específica para el niño, además de contemplar la posibilidad quizás de una alimentación vía gastrostomía, pues todos estos factores se tomen en cuenta y verdaderamente se puede impactar en que el estado nutricional del niño se eleve y se eviten complicaciones posteriores. Y aquí mismo también, igual de importante, es que 1 de cada 5 de niños con parálisis cerebral presentan trastornos en la coordinación de los músculos que utilizamos para morder, masticar y deglutir. Entonces, cuando esto también se combina, estamos hablando que el niño está en riesgo de broncoaspirarse y puede haber broncoaspiraciones muy mínimas, que el niño quizás nada más está tosiendo, micro broncoaspiraciones, pero también puede haber aspiraciones importantes en donde se provoca un broncoespasmo y que entonces se comprometa, se ponga en riesgo la vida del niño. Entonces aquí tenemos que estar sospechando en esos niños que tienen infecciones de vías respiratorias de repetición, siempre sospechar que puede estar habiendo microbroncoaspiraciones, o que cuando estamos dando de comer y ese niño está tosiendo y tosiendo y tosiendo, o que le dimos de comer y se acuesta y el niño está tosiendo, puede estar habiendo un reflujo, puede estar habiendo esa falta de coordinación y que hay un riesgo importante de una broncoaspiración que se tiene que actuar para no comprometer la vida del niño. Y en cuanto a pues, la comunicación, si el niño está teniendo dificultades para comer, para beber, pues también seguramente va a estar teniendo dificultades en su lenguaje verbal, y entonces ahí es donde entran los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, que eso ya es el trabajo específico de un terapeuta en comunicación y lenguaje para pues estar abordando y asegurando la comunicación funcional del paciente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y ya casi estoy terminando, son las alteraciones sensoriales y perceptuales. Aquí es bien importante porque aquí estamos hablando de los órganos de los que es el que siente, de su equilibrio, y entonces si hay una alteración forma en que se procesa creo que se interrumpió un poquito la transmisión, ¿o no? Ok, muy bien. En la cuestión sensorial, pues entonces tenemos que tener muy atentos a la información que le presentamos a nuestro niño y las conductas que puede tomar el niño frente a diferentes situaciones. Cuando va a una piñata, cuando va a lugares públicos, cuando se le hace alguna intervención, sus formas de reaccionar. Y sospechar que cuando hay un trastorno de la conducta, quizás de fondo, puede ser porque hay un problema sensorial. Entonces esto también es una cuestión muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando estamos abordando a nuestro niño y las formas en que reacciona el niño. Y si tenemos a un terapeuta certificado en integración sensorial,
como en el instituto, que existe personal certificado para hacer una evaluación sensorial. Bueno, pues tomar esta oportunidad para entonces poder también hacer ese abordaje específico. Finalmente, en cuanto a los trastornos del aprendizaje, aquí es una pregunta muy común, que muchas personas creen que la persona que tiene parálisis cerebral pueda tener también algún retraso cognitivo, y no siempre van de la mano. Se sabe que 1 de cada 2 personas con parálisis cerebral puede llegar a tener algún grado de déficit cognitivo, pero no es el 100%. Entonces, cuando se detecta, pues habrá que hacer ajustes razonables en la forma en que se presenta el proceso de aprendizaje al niño, pero no en todos es requerido y pueden perfectamente bien ser integrados a una escuela regular sin necesidades de apoyo. Bueno, pasando entonces ahora a ya tomando en cuenta toda esta información sobre qué causó la parálisis cerebral, cómo la cuáles son todos de no solo estar estudiando estructuras corporales, qué sistemas, cómo esto está afectando a personas y cómo esto afecta en la participación de la persona dentro de la comunidad donde le toca vivir y convivir. Y cómo también tenemos que tomar en cuenta que hay factores ambientales y factores personales que influyen en la forma en que la persona puede llevar a cabo esas actividades y su participación. Y en esos factores ambientales, pues son esas barreras arquitectónicas, esas adaptaciones que puede haber en la ciudad, en el transporte urbano, en los lugares públicos y en la misma casa. Y también factores personales, como pues muy distintos si yo me muevo en transporte público, a que si tengo mi propio transporte adaptado, carro adaptado, o a la cantidad de recursos que yo pueda tener para tener toda la tecnología de apoyo, ¿verdad? Tecnología de asistencia, a que si no tengo el recurso personal. En la siguiente diapositiva sigue hablando sobre cómo, pero ya dentro de un paciente, cómo hacer este análisis. Por ejemplo, aquí tenemos este chiquito que tiene una parálisis cerebral, en donde en la afección de sus estructuras corporales y de sus funciones, pues vemos que tiene microcefalia, que tiene convulsiones, que tiene una disfunción visual, que tiene un bajo tono muscular, tiene dificultades en el comer y el beber, presenta un reflujo gastroesofágico y presenta un bajo peso. Entonces aquí ya hicimos el análisis, ¿verdad? De cuáles son sus estructuras corporales y funciones que están afectadas. Y luego nos vamos a ver, bueno, ¿esto cómo limita las actividades de este chiquito, de este paciente? Bueno, pues hay un pobre control postural, él no logra tener transferencias independientes y es dependiente para su autocuidado, para su vestido, su desvestido, su higiene personal, su alimentación. Y en cuanto a su participación, hacer un análisis de qué restricciones tiene. Bueno, pues tiene restricciones en sus habilidades de comunicación funcional, y ya desde ahí van saliendo las alertas, ¿verdad? Si me están viendo terapeutas ocupacionales o terapeutas en lenguaje, terapeutas físicos, terapeutas acuáticos, ya desde aquí están saliendo por dónde tengo que ir adaptando mis abordajes para ayudarle a que tenga una mejor postura, a que logre traslados independientes, a que logre hacer actividades de autocuidado, haciendo adaptaciones al entorno para que sí pueda. ¿Qué adaptaciones tengo que hacer para que tenga una comunicación funcional?
Si tiene dificultades para jugar, ¿qué tengo que hacer de adaptaciones para que sí pueda jugar con sus compañeros? Ya vamos viendo cómo este marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud nos invita a hacer un abordaje, un análisis muy integral de cómo se afecta su cuerpo, cómo afecta en sus habilidades de actividades y su participación, y cómo el equipo terapéutico por ahí tenemos que ir impactando en nuestro abordaje para ayudarle al niño a que pueda participar en su día a día. El niño ahí, oh, vulnerabilidad también, pero si además tenemos papá de bajos ingresos o papás que tienen un bajo grado educativo, pues y si migramos, bueno, pues aquí entra lo que mencioné. Eficiente porque vive, bueno, pues un transporte adaptado. Y luego también vemos que pues ahí no le permiten salir a llevarlo a sus valoraciones médicas, a sus sesiones terapéuticas. Esto también merma que el papá pueda estar cumpliendo, la mamá salir a llevar al niño a atenderlo. Y si aunamos esto pues a la falta de accesibilidad en general, pues entonces ya nos vamos teniendo una visión mucho más integral de por dónde vamos a necesitar actuar. Para pasar luego también a la siguiente diapositiva, en donde no debemos dejar de un lado todas las problemáticas que pueden estar surgiendo en la familia. Podemos tener este maravilloso dinámica familiar que estaba ocurriendo en poder afrontar la realidad que viven y las necesidades de su hijo, pues nada va a suceder. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá tiene dificultades en sus en otros problemas con otros hijos, también somos ser papás de niños con discapacidad. Entonces esto aún más, esos problemas, y vamos con desconocimiento del uso de las redes de apoyo que tienes cerca de ti o en tu comunidad, y luego conjuntas todo esto en donde el cuidador principal cuida de todos menos de sí mismo y se va mermando su salud. Entonces, todo ese bello marco conceptual de análisis que hicimos, propuesto por la OMS, y tenemos ya nuestro plan de acción bellamente trazado,
pues no se va a poder cumplir. Y pasando a la diapositiva siguiente, que ya es la final, entonces tenemos aquí pues todas las áreas que tenemos que abordar: atención médica, terapia ocupacional, terapia física, educación, abordaje postural, comunicación y lenguaje, nutrición y terapia oromotora y la terapia familiar. Súper importante para estar brindándole a la familia esas herramientas de resiliencia, de estabilidad emocional que requiere para poder estar cumpliendo con este plan de acción, ese plan terapéutico, es padres de familia, y entonces así favorecer una verdadera inclusión familiar, una verdadera inclusión sociocultural, educativa y laboral. Y con esto, queridos oyentes que siguen con nosotros en esta transmisión en vivo, pues les agradezco su atención y quedo a sus órdenes. En la última diapositiva van a poder encontrar mi correo, maria.ibarra@noamanecer.edu.mx, para si más adelante surge alguna duda en donde quieran contactarme. Estoy más que a sus órdenes para poder resolver alguna duda. Y creo que no ha habido preguntas. Esto es que explico muy bien. Espero que sea por eso y no porque no me hayan entendido. Y bueno, pues si no hay ahorita preguntas, pues quiero reiterar algunos avisos que Juan Carlos Treviño al inicio, al hacer la introducción de esta jornada académica digital, mencionó y que quiero repetir. Bueno, pues en el chat se va a compartir el que los que estamos aquí ahorita en vivo, pues meternos a el grupo de academia este grupo de artículos de interés para mantenernos al día, actualizados y tener más herramientas para tener un mejor abordaje pacientes con parálisis cerebral. Y podemos no dejar de mencionar, pues también, como bien mencionó Juan Carlos, pues nosotros atendemos a cualquier persona que requiere atención por tener parálisis cerebral. Muchas de las familias a las que atendemos pues son familias de escasos recursos. Entonces, pues si quieren apoyar la causa, también se va a compartir en el chat donde pueden dar un apoyo económico para poder apoyar a las familias que van al instituto y que tienen tantas necesidades en la medida que cada quien quiera y pueda. Y todo entonces, bueno, ir cumpliendo un grupo de que nos buscar el bien común de un mejor abordaje y en
Gracias.